Aquellas manos que sostenían la Biblia con tanta firmeza durante los cultos, ahora presionaban mi espalda contra el estante empolvado en aquella sala oscura de la iglesia. El susurro en mi oído ya no tenía nada de sagrado. El aliento caliente con olor a café mezclado con la loción para después de afeitar demasiado cara para un simple pastor de pueblo. El corazón latiendo tan fuerte que pensaba que me iba a desmayar ahí mismo. Un hombre al que todos veneraban como santo estaba mostrando su verdadera cara, mientras del otro lado de la pared los fieles cantaban himnos de adoración completamente ciegos. Él no imaginaba que en ese instante, acorralada entre su cuerpo y aquellos anaqueles llenos de libros sagrados, yo ya no era más la viuda sumisa que todos pensaban conocer. Nadie jamás imaginaría lo que sucedería después de aquella noche, ni cómo mis palabras serían capaces de desmoronar un imperio construido sobre mentiras susurradas en nombre de Dios. Hola, mis queridos, me llamo Marinette. Tengo 76 años y nací en Mérida, en el corazón de Yucatán, en 1949. Hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé dentro de mí por más de 3 décadas. Algo que sucedió en 1991, cuando tenía 42 años. Una historia sobre cómo la fe puede ser usada como arma por aquellos que se esconden detrás de un púlpito, y cómo una simple costurera encontró el valor para enfrentar a un hombre que todos consideraban intocable. Antes de comenzar, quería preguntar, ¿desde dónde me están viendo? Dejen en los comentarios ahí abajo. Me encanta saber que mi voz está alcanzando tantos rincones diferentes de nuestro México. Y si pueden, dejen ese like y suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a esta señora aquí a continuar compartiendo sus historias. Los años 90 llegaban con un sabor amargo para la mayoría de los mexicanos. La crisis económica que siguió al error de diciembre del 94 todavía resonaba en nuestra memoria. La inflación devoraba nuestros salarios como termitas en un mueble viejo, y nosotros, trabajadores comunes, luchábamos para mantener la dignidad en medio del caos económico. Mérida, a pesar de ser una ciudad considerable de Yucatán, todavía mantenía ese aire pueblerino donde todos parecen conocer la vida de todos, donde los secretos se guardan detrás de sonrisas educadas y saludos de cabeza en las calles empedradas. Después de la muerte de mi esposo Ernesto, víctima de un infarto fulminante mientras trabajaba en el puerto 2 años antes, me vi sola para criar a nuestros 3 hijos. Osvaldo, de 19 años, que ya trabajaba como ayudante de mecánico en el taller de don Ladislao. Dalva, de 17 años, que soñaba con ser maestra y estudiaba con empeño para terminar la preparatoria. Y Vicente, mi más pequeño de 12 años, todavía niño, con esa mirada que mezclaba inocencia y una comprensión precoz de lo dura que es la vida, característico de niños que crecen conociendo la carencia. Nuestra casa quedaba en un barrio sencillo, una construcción modesta de bloc con paredes pintadas en ese amarillo claro que tanto me gustaba, porque me recordaba el vestido que usaba cuando conocí a Ernesto en 1969 en una feria del pueblo de la iglesia. El piso de cemento pulido se encerraba religiosamente todos los sábados con cera, dejando ese olor característico que se mezclaba con el aroma del pan casero que horneaba para el fin de semana. En el patio cultivaba un pequeño jardín de hierbas, albahaca, hierbabuena, ruda, romero, y un árbol de ciruela que daba frutos tan rojos que parecían pedazos de corazón latiendo entre las hojas. Los muebles eran sencillos, algunos heredados de mi madre, Concepción, otros comprados con mucho sacrificio en abonos interminables en la única tienda de muebles de la ciudad que aceptaba vender a una viuda sin garantías más allá de su palabra. Mi sustento venía de las manos curtidas de tanto coser. Tenía un pequeño taller en el centro de la ciudad, una sala rentada donde estaban mis 2 máquinas de coser, una Singer negra, tan antigua que había sido de mi madre, con ese pedal de fierro que parecía pesar 1 tonelada, y otra más moderna, comprada a plazos cuando Ernesto todavía vivía. El ruido rítmico de aquellas máquinas era la banda sonora de mis días,
interrumpido solo por el tintineo de la campanilla de la puerta cuando entraba alguna clienta. Hacía de todo un poco, composturas, ajustes, ropa a la medida para las señoras más adineradas de la ciudad, uniformes escolares al inicio del año escolar, vestidos de fiesta cuando la ocasión lo pedía. No era un trabajo que me enriqueciera, pero ponía comida en la mesa y mantenía las cuentas al día, la mayoría de los meses. La vida social en Mérida giraba mucho alrededor de la religión. Las iglesias no eran solo lugares de culto, sino centros comunitarios donde se formaban amistades, donde los jóvenes encontraban a sus futuros cónyuges, donde las noticias corrían más rápido que el agua en época de lluvias. Fui criada en la Iglesia Católica, frecuentando la misa dominical en la Catedral de San Ildefonso, ese imponente templo de piedra que parecía observar la ciudad desde lo alto de su torre. Pero después de la muerte de Ernesto, cuando el peso de la soledad me aplastaba como un yunque invisible sobre los hombros, encontré acogida en otro lugar. La Iglesia de la Gracia Divina se había establecido en Mérida cerca de 5 años antes. Era una denominación independiente, sin conexión con las grandes iglesias evangélicas tradicionales. Funcionaba en un edificio sencillo, pintado de blanco, con una cruz azul en la fachada que se destacaba en la calle de casas coloridas. Por dentro, las bancas de madera barnizada brillaban bajo la luz que entraba por ventanas angostas, y el altar, siempre adornado con arreglos de flores frescas, transmitía una sensación de cuidado y dedicación. Al fondo, algunos salones más pequeños servían para estudios bíblicos, reuniones administrativas y la oficina pastoral. El fundador y líder era el pastor Onofre Campos, un hombre de sus 50 años, alto, de porte imponente, cabellos grises siempre impecablemente peinados y un par de ojos cafés que parecían ver directamente tu alma cuando predicaba. Su voz grave y melodiosa tenía el don de transformar hasta los versículos más oscuros de la Biblia en mensajes cristalinos, accesibles a cualquier persona. Había llegado a Mérida viniendo de Monterrey, trayendo consigo una historia conmovedora. Era viudo, su esposa Ivonete había fallecido de cáncer años antes, y sus 2 hijos vivían en otros estados, uno médico en la Ciudad de México, otro ingeniero en Guadalajara. Aquella historia de pérdida personal, combinada con su carisma natural y una oratoria envolvente, conquistó rápidamente el corazón de los meridanos. Mi primer contacto con la Iglesia de la Gracia Divina sucedió por casualidad. Estaba regresando del taller una noche de miércoles, cargando bolsas pesadas con telas, cuando comenzó a caer una de esas lluvias yucatecas repentinas e implacables. Corrí para resguardarme bajo la marquesina más cercana, que era justamente la de la iglesia. Un culto estaba terminando y los fieles comenzaban a salir. Una señora llamada Augusta, de cabello completamente blanco, recogido en un chongo apretado y ojos bondadosos, me invitó a entrar y esperar a que pasara la lluvia. «Está empapada mi hija. Entré un poco, acepté un café caliente». Fue imposible resistir aquella amabilidad. Entré tímidamente, sintiéndome fuera de lugar con mi ropa mojada y bolsas goteando. Me presentaron a algunas personas, todas extremadamente acogedoras, que no parecían importarles mi estado empapado o el hecho de que yo era una extraña. Fue cuando el pastor Onofre se acercó, con esa sonrisa que parecía iluminar el ambiente más que las lámparas fluorescentes del techo. «Bienvenida a la casa de Dios, mi hermana», dijo, extendiendo la mano. «La lluvia que la trajo hasta aquí puede haber sido solo el instrumento que el Señor usó para conducirla a su verdadero hogar espiritual». Aquellas palabras, dichas con tanta convicción, tocaron algo dentro de mí. Después de la muerte de Ernesto, me sentía como un barco a la deriva, sin ancla ni timón. La Iglesia Católica, con sus rituales solemnes y distantes, ya no lograba llenar el vacío que se había instalado en mi alma. Ahí, en ese lugar sencillo, con personas que me acogían sin hacer preguntas, sentí por primera vez en mucho tiempo que tal vez había un camino para la reconstrucción de mi vida. Volví el domingo siguiente, llevando a Vicente conmigo. Dalva, inicialmente reacia,
acabó cediendo después de algunas semanas, atraída por el animado grupo de jóvenes. Osvaldo, siempre más escéptico y cerrado desde la muerte del padre, resistía bravamente a mis invitaciones, pero ocasionalmente aparecía en eventos especiales. El culto era diferente de todo lo que había experimentado en la Iglesia Católica. Más participativo, más emocional, con alabanzas cantadas con tanto fervor que parecían hacer vibrar todo el edificio. Y en el centro de todo, comandando como un maestro de orquesta, estaba el pastor Onofre, cuyas predicaciones me hacían llorar y reír, a veces en el espacio de pocos minutos. Rápidamente me involucré en las actividades de la iglesia. Comencé participando en el grupo de mujeres, liderado por doña Josefina, una señora de sus 65 años que hablaba con la sabiduría de quien ya había visto de todo en la vida. En las reuniones semanales estudiábamos la Biblia con un enfoque especial en las mujeres de las Escrituras, Esther, Ruth, Débora, figuras fuertes que habían enfrentado adversidades y salido victoriosas. Aquellos estudios me daban una fuerza interior que no sabía que necesitaba. Pronto también estaba en el coro, aunque mi voz nunca había sido entrenada formalmente. Lo que importa no es la perfección de las notas, sino la sinceridad del corazón, decía la hermana Margarita, la directora, cuando yo me disculpaba por desafinar en los ensayos. Y así, paso a paso, la iglesia se fue convirtiendo en una extensión de mi casa, un lugar donde me sentía útil, valorada, parte de algo más grande que yo misma. El pastor Onofre parecía tener un interés especial por mi familia. Frecuentemente preguntaba sobre mis hijos, ofrecía consejos sobre cómo lidiar con los desafíos de criarlos sola, y siempre tenía una palabra de aliento cuando compartía mis dificultades financieras. Dios honra a la viuda y al huérfano, hermana Marinette, decía, colocando la mano pesada en mi hombro de una forma que parecía transferir fuerza directamente a mi cuerpo cansado. Usted es un ejemplo de fe y perseverancia para toda esta congregación. Fue él quien me ayudó a negociar con don Valdemar, dueño de la tienda de telas, cuando necesité un plazo mayor para pagar un pedido grande de materiales. Fue él quien recomendó a Osvaldo para un empleo mejor en el taller mecánico del hermano Nicanor, que pagaba un salario más digno. Fue él quien consiguió una beca parcial para Dalva en el colegio particular de la ciudad, donde la enseñanza era mejor y aumentaba sus posibilidades de pasar el examen de admisión a la universidad. Pequeños y grandes gestos que parecían confirmar que Dios realmente estaba cuidando de nosotros a través de ese hombre. Poco a poco, el pastor Onofre se convirtió en una presencia constante en nuestra familia. Era invitado a comer en nuestra casa después de los cultos de domingo, ocasiones en que yo me esmeraba para preparar platillos especiales, aún con nuestro presupuesto apretado. Se sentaba a la cabecera de la mesa, el lugar que había sido de Ernesto, y contaba historias de sus viajes misioneros, de personas que había conocido, de milagros que había presenciado. Vicente lo escuchaba fascinado, Dalva bebía cada palabra con admiración, y hasta Osvaldo, normalmente tan reservado, parecía abrirse un poco más en presencia de ese hombre. «Usted tiene hijos maravillosos, hermana Marinette», comentaba invariablemente antes de partir, aceptando el café recién hecho que yo insistía en servir. «Criarlos sola no debe ser fácil, pero veo cuánto se ha dedicado. Dios seguramente está orgulloso». Aquellas palabras eran como bálsamo para mi corazón herido, una confirmación de que, a pesar de todas las dificultades, estaba en el camino correcto. La iglesia crecía. Lo que había comenzado como una pequeña congregación de tal vez 40 personas algunos años antes, ahora contaba con cerca de 150 miembros regulares. Las bancas ya no eran suficientes para acomodar a todos en los cultos más concurridos, y frecuentemente era necesario agregar sillas extras en los pasillos laterales. Fue cuando el pastor Onofre comenzó a hablar sobre la necesidad de ampliar el espacio o incluso construir un nuevo templo. Dios ha sido fiel con nosotros, expandiendo esta obra más allá de lo que podríamos imaginar.
anunció un domingo de marzo de 1991, con ese brillo característico en los ojos. Ha llegado la hora de dar un paso de fe y construir una casa que sea digna de la gloria del Señor. La congregación respondió con aplausos entusiastas y gritos de Amén y Gloria a Dios. Estaba lanzada la campaña para la construcción del nuevo templo de la Iglesia de la Gracia Divina. En los meses siguientes, la vida de la iglesia giró alrededor de ese objetivo. Hacíamos eventos para recaudar fondos, kermeses, comidas comunitarias después de los cultos, rifas, subastas de prendas donadas por los miembros. El pastor Onofre era incansable, visitando empresarios locales para solicitar donaciones, organizando trabajos de voluntarios, manteniendo el entusiasmo de la congregación en alto con mensajes inspiradores sobre el templo que Salomón construyó para Dios. Fue en ese contexto que, para mi sorpresa y honor, fui invitada a formar parte del consejo financiero de la iglesia. La hermana Marinette ha demostrado un compromiso ejemplar con la obra, dijo el pastor Onofre en la reunión administrativa en que anunció la decisión. Además, como costurera, tiene un ojo atento para los detalles y una capacidad excepcional de hacer mucho con pocos recursos, cualidades esenciales para quien va a administrar las finanzas de este proyecto. Me sentí extremadamente valorada. Una viuda costurera, sin estudios más allá de la secundaria, siendo reconocida y confiada con tal responsabilidad. Aquello parecía la confirmación de que Dios realmente tenía planes especiales para mí, como el pastor siempre decía. El consejo estaba compuesto por 5 personas: yo, el pastor Onofre, el hermano Camilo, un contador jubilado de Banamex, la hermana Hilda, maestra de la escuela municipal, y el hermano Adalberto, dueño de una pequeña panadería en el centro de la ciudad. Nuestras reuniones sucedían los miércoles por la noche, después del culto de oración. Nos sentábamos alrededor de la mesa en el salón del fondo de la iglesia, contábamos las donaciones de la semana, discutíamos presupuestos presentados por diferentes constructores y planeábamos los próximos eventos para recaudación. El pastor Onofre presidía esos encuentros con la misma habilidad con que conducía los cultos, siempre comenzando con una oración y una breve reflexión bíblica, generalmente sobre la importancia de la fidelidad en la administración de los recursos de Dios. Fue en una de esas reuniones, a mediados de junio, después de una kermés particularmente exitosa el domingo anterior, que noté algo extraño. Mientras el pastor Onofre presentaba la contabilidad de la semana, percibí una discrepancia entre el valor que yo misma había contado al final de la kermés, pues estaba en el equipo que organizó el evento, y el número que aparecía en la planilla. No era una diferencia escandalosa, cerca de 300 nuevos pesos, pero considerando cuánto nos esforzábamos para recaudar cada centavo, aquello llamó mi atención. Comenté discretamente con el hermano Camilo después de la reunión, mientras caminábamos juntos hasta la parada del camión. Él se encogió de hombros y dijo que probablemente era solo un error de captura, que pasaba frecuentemente con números. El pastor tiene tantas cosas en la cabeza, Marinette, comentó con una sonrisa comprensiva. A veces pequeños detalles se escapan. Acepté aquella explicación, pues tenía sentido. Después de todo, los errores pasan, y no había motivo para desconfiar de alguien tan dedicado a la iglesia como el pastor Onofre. La semana siguiente, llegamos más temprano para la reunión, yo y la hermana Hilda. Mientras organizábamos los papeles y preparábamos el café que siempre tomábamos durante el encuentro, ella se acercó a mí con una expresión preocupada en el rostro. Miró a los lados, como quien verifica si estamos realmente solas, y entonces sostuvo mi mano con fuerza. «Hermana Marinette», dijo en voz baja, casi un susurro, «¿ya ha notado algo extraño en las cuentas de la iglesia?» Aquella pregunta me golpeó como un balde de agua fría. No era solo yo, entonces. Otra persona también había notado discrepancias. Confirmé con la cabeza, pero antes de que pudiéramos profundizar en la conversación, escuchamos pasos en el pasillo y la puerta se abrió. El pastor Onofre entró con su sonrisa habitual, cargando un portafolio de piel bajo el brazo. «Mis hermanas madrugadoras», exclamó jovialmente. «¿Ya preparando todo?
¡Qué dedicación admirable! Durante la reunión de aquella noche, observé más atentamente. Había otras pequeñas inconsistencias. Un presupuesto para materiales de construcción que parecía inflado en comparación con los precios que yo conocía del mercado. Una donación sustancial hecha por doña Quiteria, una señora anciana y casi analfabeta que vivía de su modesta pensión, registrada con un valor significativamente menor que el sobresellado que yo la había visto entregar personalmente al pastor el domingo anterior. Nada de esto era tan obvio que llamara la atención inmediatamente. Eran pequeñas desviaciones, valores que podrían fácilmente explicarse como errores administrativos inocentes. Pero cuando comencé a prestar más atención, a sumar esas pequeñas discrepancias a lo largo de las semanas, el monto se volvía considerable. Era como observar gotas de agua que, solas, parecen insignificantes, pero juntas forman un charco cada vez más grande. Comencé a hacer mis propias anotaciones, discretamente. Una libretita pequeña donde registraba los valores que observaba directamente, cuánto recaudábamos en los eventos que yo ayudaba a organizar, donaciones que yo presenciaba siendo entregadas, presupuestos que yo verificaba personalmente en las tiendas de material para construcción. No era una contabilidad formal o completa, pero me daba un parámetro para comparar con los números oficiales presentados en las reuniones. La hermana Hilda hacía lo mismo. Descubrí una tarde en que nos encontramos por casualidad en el mercado. Mientras escogíamos verduras lado a lado, me mostró su propia libretita escondida en la bolsa. «No quiero desconfiar», murmuró, mirando nerviosamente alrededor como si alguien pudiera estar espiando. «Pero algo no está bien, Marinette. Los números no cuadran». Decidí hablar con el hermano Camilo otra vez. Él era contador jubilado. Tenía años de experiencia con finanzas y seguramente podría aclarar si estábamos viendo problemas donde no existían. Lo invité a tomar un café en mi casa un sábado, cuando sabía que mis hijos estarían fuera. Osvaldo trabajando, Dalva en un ensayo del grupo de jóvenes de la iglesia y Vicente jugando fútbol con los amigos en la canchita del barrio. Para mi sorpresa, el hermano Camilo no pareció sorprendido con mis observaciones. Examinó mis anotaciones en silencio, los lentes resbalándose por la nariz aguileña mientras sus dedos nudosos volteaban las páginas de mi libretita. Finalmente levantó los ojos y suspiró profundamente. «Marinette», dijo, dejando de lado el habitual hermana que usábamos en la iglesia. «Hace meses que desconfío. Pero el pastor tiene mucho poder aquí. Nadie nos va a creer contra su palabra». Pregunté sobre la hermana Hilda, y él confirmó que ella también sospechaba, pero tenía miedo de hablar. «Sabes que la escuela donde ella trabaja pertenece al cuñado del pastor, ¿verdad? Tiene miedo de perder el empleo». Esta información me tomó por sorpresa. No sabía de esa conexión. Comencé a darme cuenta de que el pastor Onofre tenía mucha más influencia en la ciudad de lo que imaginaba. El hermano Camilo me contó más. El terreno que la iglesia estaba negociando para la construcción del nuevo templo pertenecía a un primo del pastor. El contrato de renta del edificio actual tenía valores muy por encima del mercado local, y el propietario era un amigo cercano de él de los tiempos de Monterrey. El material de construcción se estaba comprando exclusivamente en la tienda de don Geraldo, que, coincidentemente, ofrecía generosos regalos al pastor en fechas conmemorativas. «Todo esto puede ser solo coincidencia», ponderó el hermano Camilo, frotándose los ojos cansados detrás de los lentes. «Pero cuando juntas todas las piezas...» No terminó la frase, pero no necesitaba. El cuadro que se formaba era demasiado perturbador para ser ignorado. Esa semana, el pastor Onofre me trató con una frialdad inusual. En los cultos, apenas me miraba. Cuando intentaba hablar sobre asuntos de la iglesia después de las celebraciones, me interrumpía o decía que estaba ocupado. Era como si algo hubiera cambiado drásticamente entre nosotros, sin ninguna explicación aparente. También noté que otros miembros de la congregación comenzaban a tratarme de forma diferente. Algunos evitaban conversaciones largas,
Otros me observaban con expresiones desconfiadas. Fue la hermana Ermelinda, una señora anciana que participaba en el grupo de oración matutino, quien me dio la primera pista de lo que estaba sucediendo. Marinette, mi hija, dijo después de uno de los encuentros, sosteniendo mi brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. ¿Es verdad que estás cuestionando la integridad del pastor? Él dijo en la reunión de diáconos que has estado esparciendo dudas sobre la administración de la iglesia. Quedé en shock. No había hablado con nadie más que el hermano Camilo y la hermana Hilda sobre mis observaciones. ¿Cómo podía saberlo el pastor? Y más importante, ¿cómo se atrevía a distorsionar mis preocupaciones legítimas como si fueran ataques personales? Intenté explicar a la hermana Ermelinda que solo estaba tratando de garantizar que todo se estuviera haciendo correctamente, que era mi responsabilidad como miembro del Consejo Financiero, pero me di cuenta por su mirada que ya había formado su opinión. Un miércoles por la noche me informaron que ya no habría reunión del Consejo Financiero esa semana. Me extrañó, pues estábamos en fase crucial de la planeación de la construcción. Aún así, fui al culto de oración como de costumbre. Al final, cuando la mayoría ya se había ido y solo algunas personas acomodaban las sillas y organizaban los himnarios, el pastor Onofre me llamó al salón del fondo, diciendo que necesitaba mostrarme algo sobre las cortinas que yo estaba haciendo para el nuevo templo. Entré al salón sin sospechar. Él cerró la puerta detrás de nosotros y se quedó parado por un momento, observándome con una expresión que nunca había visto en su rostro. Los ojos, normalmente tan cálidos, estaban fríos y duros como piedras en el fondo de un río. La sonrisa, siempre lista para iluminar una conversación, había dado lugar a una línea fina y tensa. Era como si una máscara hubiera caído, revelando a una persona completamente diferente de aquella que conocía, o pensaba conocer. «Usted ha sido una piedra en mi zapato, hermana Marinette», comenzó, su voz más grave y amenazante de lo que jamás había escuchado. Anduvo contando los centavos de las ofrendas, cuestionando los presupuestos, conversando a las espaldas con otros miembros del consejo. ¿Cree que no sé? ¿Que no tengo ojos y oídos por toda esta iglesia que yo construí? Intenté explicarme, decir que solo estaba cumpliendo mi papel como consejera financiera, que tenía responsabilidad ante Dios y la congregación, pero él no quería escuchar. Su voz se iba poniendo más alta, más agresiva, mientras se acercaba a mí paso a paso, haciéndome retroceder hasta sentir el anaquel de libros contra mi espalda. «Usted ha estado esparciendo mentiras sobre mí, cuestionado mi autoridad como hombre de Dios», continuó, ahora tan cerca que podía sentir el calor de su respiración en mi cara. ¿Sabe qué les pasa a las personas que se levantan contra los ungidos del Señor? La Biblia es muy clara sobre eso. Intenté esquivarlo, moverme hacia el lado, pero él puso un brazo contra el anaquel, bloqueando mi paso. «Pastor», logré decir, mi voz más firme de lo que esperaba, «solo quiero transparencia. El dinero es de la iglesia, del pueblo de Dios, no nuestro». Fue cuando sentí sus manos en mi espalda, empujándome más fuerte contra el anaquel. Un libro cayó con el impacto, el golpe sordo en el piso, pareciendo absurdamente fuerte en el silencio tenso del salón. «Usted necesita aprender a respetar la autoridad», dijo, su cara a centímetros de la mía, el aliento caliente de café mezclado con el olor de loción para después de afeitar invadiendo mis fosas nasales. Una de sus manos bajó a mi cintura, mientras la otra sostuvo mi brazo con fuerza. «Puedo hacer que lo pierda todo, ¿sabía? Sus hijos me respetan más que a usted. Su hija Dalva confía en mí. Todos confían en mí». En ese momento, algo dentro de mí explotó. No era solo el miedo por la situación en que me encontraba. Era la rabia acumulada de todas las manipulaciones, de todas las mentiras, de toda la falsa santidad. Era la indignación de ver la fe de las personas, mi fe, siendo usada como herramienta de control y explotación. Era la ira de una madre cuyos hijos estaban siendo mencionados como piezas en un juego de poder. «Quite sus manos de mí ahora», grité con una voz que no parecía la mía,
tan alta y firme que por un instante él retrocedió, sorprendido. «Usted no es hombre de Dios para nada. Es un ladrón que roba el dinero de las viudas y de los pobres, un lobo vestido de cordero». Intentó taparme la boca con la mano, pero lo empujé con toda la fuerza que tenía. «Si me vuelve a tocar, voy a gritar tanto que todo mundo en esta iglesia va a oír. Y después voy a ir a la delegación a contar todo lo que usted ha hecho con el dinero de la construcción». Escuchamos pasos en el pasillo y la puerta se abrió. Era Bartolomé, el diácono más viejo de la iglesia, acompañado de la hermana Dalvina que ayudaba en la limpieza. Sus ojos se abrieron como platos al ver la escena. Yo recargada en el anaquel, ropa desarreglada, cara roja, el pastor Onofre a algunos pasos de distancia, claramente alterado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Bartolomé con voz temblorosa. Antes de que el pastor pudiera fabricar alguna mentira, solté: «Este hombre está robando dinero de la iglesia hace meses, y ahora intentó atacarme cuando lo confronté». El pastor Onofre soltó una risa forzada. «Miren nomás, la hermana Marinette está claramente perturbada. Tal vez sea la presión de ser viuda, criar a los hijos sola». Intentaba sonar comprensivo, pero su voz temblaba. La hermana Dalvina, una señora de sus 60 años, que siempre había sido callada y reservada, dio un paso al frente. Sus ojos, normalmente bajos y sumisos, ahora miraban directamente al pastor Onofre con una intensidad que nunca había visto en esa mujer tan discreta. «Yo oí todo», dijo, su voz delgada, pero sorprendentemente firme. «Estaba limpiando el salón de al lado y escuché cuando usted la amenazó, pastor». Se volvió hacia Bartolomé, cuyo rostro palidecía a cada segundo. Dijo que podía hacer que ella lo perdiera todo. Habló de sus hijos de una manera en que un pastor no debería hablar. El rostro del pastor Onofre se transformó. El rojo de la ira dio lugar a un blanco cadavérico, como si toda la sangre hubiera abandonado su cara de golpe. Por primera vez desde que lo conocía, parecía sin palabras, la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. «Esto es un absurdo», finalmente logró decir, pero su voz ya no cargaba la misma autoridad. «Estas mujeres están inventando cosas, hermano Bartolomé. Me conoce desde hace años, sabe de mi carácter, de mi dedicación a esta obra». Bartolomé miraba de uno a otro, claramente en conflicto. Era posible ver en su rostro arrugado la batalla interior, la lealtad de años al pastor contra el shock de lo que acababa de presenciar y escuchar. «Vamos, vamos todos a calmarnos», dijo finalmente, pasándose la mano por el cabello ralo y gris. «Mañana hablamos con más calma, con los otros diáconos presentes». Salí de la iglesia esa noche con las piernas temblando, el corazón todavía acelerado, como si hubiera corrido kilómetros. La hermana Dalvina insistió en acompañarme hasta mi casa, aunque vivía en la dirección opuesta. «No es seguro que ande sola después de esto», dijo con una sabiduría simple. Durante el camino me contó que ya sospechaba del pastor desde hacía tiempo. Tiene una manera con las mujeres más vulnerables de la iglesia, las viudas, las abandonadas. Al principio es solo atención, después vienen las peticiones de dinero, las confidencias especiales, los favores. Las noticias se esparcieron como fuego en paja seca. Es increíble cómo en una ciudad pequeña las palabras viajan más rápido que el viento. En los días siguientes, el teléfono de la tiendita de don Jesuíno, que quedaba en la esquina de mi calle, no dejó de sonar con personas queriendo hablar conmigo. Iba hasta allá, pagaba por la llamada y escuchaba voces conocidas de la iglesia, algunas apoyándome, otras acusándome de estar levantando falso testimonio contra el ungido del Señor. Lo más difícil fue explicar a mis hijos. Osvaldo, siempre más escéptico, no parecía tan sorprendido. «Siempre pensé que había algo mal con ese hombre, mamá», dijo, sentado en la orilla de la cama, mientras yo le contaba lo que había sucedido. «La manera como te miraba, como miraba a Dalva». Había algo en sus ojos que no combinaba con las palabras.
Dalva fue más difícil. Se había involucrado profundamente con la iglesia, encontrado amigos en el grupo de jóvenes, asumido responsabilidades. El pastor Onofre era para ella una figura de autoridad que había llenado, de cierta forma, el vacío dejado por la muerte del padre. «Él no haría eso, mamá», repetía, lágrimas rodando por el rostro joven. «Debe haber sido un malentendido». Fue doloroso ver la decepción lentamente instalarse en sus ojos a medida que más hechos salían a la luz. El pequeño Vicente, con su percepción aguda de niño, hizo la pregunta más difícil. «Si él no es un hombre bueno, mamá, ¿cómo podía hablar de Dios de esa manera? ¿Cómo vamos a saber quién está diciendo la verdad sobre Dios?» No tenía respuestas fáciles para eso. Solo abracé a mi hijo y dije que Dios era más grande que cualquier hombre y que necesitábamos confiar en nuestro corazón para discernir la verdad. Otros miembros comenzaron a hablar. La hermana Augusta contó que el pastor le había pedido que hiciera donaciones en efectivo directamente a él, fuera de los registros oficiales, para proyectos especiales que no todos comprenderían, decía. El joven Arnaldo, que trabajaba en la construcción, reveló que el pastor Onofre le había pedido que inflara los presupuestos para la obra del nuevo templo a cambio de una comisión por fuera. Y lo más chocante para la congregación, la joven Palmira, de apenas 19 años, creó el valor para contar que el pastor había hecho avances inapropiados durante sesiones de consejería pastoral. Decía que yo tenía un llamado especial, relató en una reunión extraordinaria de la iglesia, la voz quebrada por el llanto contenido, que necesitaba orientación espiritual especial, diferente de las otras jóvenes. Las conversaciones comenzaban sobre la Biblia, pero siempre terminaban con él hablando sobre mi apariencia, tocando mi hombro, mis manos. La congregación estaba dividida. Aquellos que habían puesto al pastor Onofre en un pedestal tan alto no podían aceptar su caída. Algunos me acusaban directamente de estar destruyendo la iglesia por envidia o amargura. La hermana Marinete siempre quiso más poder en la iglesia, comentaban algunos. Tiene celos porque el pastor le da atención a otras hermanas también, decían otros. Hubo familias que dejaron de hablarnos. Dalva perdió amigos del grupo de jóvenes. Vicente fue excluido de juegos por algunos niños cuyos padres permanecían leales al pastor. Era como si la iglesia, que había sido un puerto seguro después de la muerte de Ernesto, ahora se transformara en otra fuente de dolor en nuestras vidas. El pastor Onofre se defendía con vehemencia. En un culto extraordinario, convocado especialmente para abordar la crisis, subió al púlpito con lágrimas en los ojos, lágrimas que en ese momento me parecieron tan falsas como las historias que contaba sobre su pasado. «Estoy siendo perseguido por hacer la obra de Dios», clamaba, la voz quebrada de emoción fabricada. «Como Jesús fue perseguido por los fariseos, ahora soy perseguido por aquellos que tienen envidia del crecimiento de esta iglesia. Pero el Señor conoce mi corazón». Muchos aplaudían, gritaban amén y aleluya, especialmente aquellos que habían recibido favores especiales del pastor a lo largo de los años o que ocupaban posiciones de destaque en la jerarquía que él había construido cuidadosamente. Otros permanecían en silencio, miradas bajas, incómodos con el espectáculo, pero todavía temerosos de posicionarse abiertamente. Lo que hizo la diferencia fue cuando el hermano Camilo, usando sus habilidades de contador, presentó un reporte detallado mostrando todas las discrepancias en las cuentas de la iglesia en los últimos 2 años. Había trabajado noches enteras, examinando cada recibo, cada factura, cada registro de donación. Los números no mentían. Más de 30,000 nuevos pesos, una fortuna en esa época, habían simplemente desaparecido. Este dinero sería suficiente para comprar el terreno para el nuevo templo de contado, explicó el hermano Camilo, ajustándose los lentes sobre la nariz mientras señalaba los gráficos y tablas meticulosamente preparados. En lugar de eso, estamos pagando mensualidades con intereses altísimos, mientras el dinero que ustedes, hermanos, donaron con tanto sacrificio desapareció sin explicación. La presentación sucedió en una reunión extraordinaria del Consejo Administrativo Ampliado
incluyendo diáconos y líderes de los diversos ministerios de la iglesia. El pastor Onofre no estaba presente. Había alegado un compromiso ineludible en Monterrey. En realidad, como descubrimos después, estaba tratando de movilizar apoyo entre los pastores de la capital, contando una versión distorsionada de los acontecimientos. El salón permaneció en silencio sepulcral después de la presentación del hermano Camilo. Era posible oír el zumbido del ventilador de techo, el tic-tac del reloj de pared, el ruido distante de la calle. Finalmente, el hermano Adalberto levantó la mano. Yo no quiero creer, comenzó, la voz quebrada. Pero los números están ahí. Como consejero financiero, yo debía haberme dado cuenta antes. Me siento culpable por haberles fallado, por haberle fallado a la iglesia. La hermana Hilda fue la siguiente en hablar. Yo noté algunas discrepancias, confesó, pero tenía miedo de hablar. El pastor conoce al director de la escuela donde trabajo. Tuve miedo de perder mi empleo, de no poder mantener a mi familia. Lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba. Perdónenme por haberme callado tanto tiempo. Uno a uno, otros comenzaron a compartir sus propias experiencias y observaciones. Era como si una presa se hubiera roto. Años de pequeñas dudas, comentarios extraños, situaciones incómodas que habían sido ignoradas o racionalizadas ahora emergían con toda fuerza. El hermano Silverio, un hombre normalmente tan reservado que raramente hablaba en las reuniones, reveló que el pastor Onofre había intentado convencerlo de poner el terreno que heredó de su padre como garantía para un préstamo para la iglesia. La hermana Casilda contó cómo había donado sus ahorros de años para la construcción del templo después de que el pastor había recibido una revelación de que sería abundantemente recompensada. La situación llegó al punto de ruptura cuando, un domingo de septiembre, el pastor subió al púlpito para predicar y fue interrumpido por el hermano Bartolomé, quien se levantó y dijo en alto y claro: «No podemos permitir que un hombre que traiciona la confianza de sus hermanos continúe liderando esta congregación». La mitad de la iglesia aplaudió, la otra mitad abucheó. El caos estaba instaurado. Aquel culto nunca se concluyó. El pastor Onofre abandonó el púlpito en medio de la confusión, azotando la puerta de la iglesia con tanta fuerza que el crucifijo de madera cayó de la pared. Algunos de sus seguidores más fieles fueron tras él, otros se quedaron, demasiado choqueados o confundidos para reaccionar. Los niños lloraban, asustados con los gritos y confrontaciones. Familias que frecuentaban la iglesia juntas desde hacía años, ahora se dividían, algunas saliendo por la puerta trasera para evitar enfrentar a los otros. Esa misma semana, en una reunión extraordinaria con los miembros fundadores de la iglesia y los principales líderes que todavía permanecían, se decidió que el pastor Onofre sería separado mientras una investigación interna más profunda sucedía. El hermano Bartolomé, como diácono más antiguo, asumiría temporalmente el liderazgo de los cultos, aunque dejó claro que no se consideraba pastor y no tenía pretensión de serlo. La noticia fue llevada al pastor Onofre por una comisión compuesta por el hermano Bartolomé, el hermano Camilo y, sorprendentemente, yo misma. Ellos insistieron en que debería estar presente, como un símbolo de que la iglesia no toleraría el tipo de intimidación que había sufrido. Confieso que temblaba por dentro cuando nos dirigimos a la casa pastoral, al lado de la iglesia. No sabía cómo reaccionaría, si intentaría intimidarme nuevamente, si nos amenazaría. Él nos recibió en la sala, sentado en su sillón como un rey en su trono. Vestía un traje impecable, como si estuviera preparándose para un culto especial, aunque era apenas una tarde de martes. Ofreció café, que todos rechazamos educadamente. El hermano Bartolomé fue directo al grano, explicando la decisión del consejo, enfatizando que era una medida temporal mientras las investigaciones proseguían. Al principio, el pastor Onofre mantuvo la compostura, escuchando con expresión seria. Pero cuando el hermano Camilo comenzó a detallar las inconsistencias financieras encontradas, su fachada comenzó a resquebrajarse. El rostro se enrojecía gradualmente. Una vena pulsaba en su sien.
Las manos apretaban los brazos del sillón con tanta fuerza que los nudillos se ponían blancos. «Esto es un golpe», interrumpió finalmente, la voz trémula de rabia contenida. «Ustedes planearon esto desde el principio, especialmente usted». Apuntó hacia mí, sus ojos oscurecidos por el odio. Una viuda resentida que no pudo manipularme como hacía con el marido débil que tenía. Aquella mención a Ernesto fue como una puñalada. Mi esposo había sido un hombre bueno, trabajador, que murió sirviendo a su familia. Sentí la sangre hervir, pero el hermano Bartolomé colocó gentilmente la mano en mi brazo, recordándome silenciosamente que no valía la pena responder a la provocación. «Pastor», dijo el hermano Camilo, su voz calmada contrastando con la tensión palpable en el ambiente. «Los números no mienten. Estamos hablando de dinero que personas humildes donaron con sacrificio. Señoras que dejaron de comprar medicinas, familias que apretaron el presupuesto ya limitado». «No me vengan con esa hipocresía», explotó el pastor Onofre, levantándose abruptamente. «¿Creen que una iglesia se construye solo con fe? ¿Con versículos bíblicos? Se necesita dinero, influencia, poder. Lo que hice fue administrar recursos de la forma más eficiente posible». «¿Desviándolos para su propio beneficio?», cuestionó el hermano Bartolomé, la decepción evidente en su voz cansada. «Para el beneficio de la obra», gritó el pastor, golpeando el puño en la mesa de centro con tanta fuerza que la Biblia que estaba sobre ella cayó al piso. «Ustedes nunca entenderán lo que se necesita para construir algo que perdure. Mentes pequeñas, visiones pequeñas». Fue cuando se volteó directamente hacia mí, el dedo apuntando, el rostro contorsionado en una máscara de furia. «Y usted se va a arrepentir de haber comenzado todo esto. La gente va a saber quién es usted realmente, Marinette. Las historias que voy a contar sobre usted». «Ya basta», interrumpió el hermano Bartolomé con una autoridad que nunca había visto en ese hombre normalmente tan calmado. «No permitiré amenazas en mi presencia. La decisión está tomada. Tiene hasta el final de la semana para desocupar la casa pastoral». El pastor Onofre nos miró uno a uno como si estuviera memorizando nuestros rostros para una futura venganza. Entonces, sin más palabras, señaló la puerta. Salimos en silencio, el peso de ese encuentro acompañándonos como una nube oscura. No aceptó bien la decisión, como era de esperarse. En los días siguientes, movilizó a sus seguidores más leales, convocando reuniones en casas particulares donde presentaba su versión de los hechos, que estaba siendo perseguido por fuerzas malignas que querían impedir el crecimiento de la iglesia, que todo no pasaba de ser una conspiración liderada por mí, una mujer amargada que buscaba poder. Algunos le creían ciegamente, repitiendo sus acusaciones por la ciudad. Hubo días en que apenas podía caminar por las calles sin oír cuchicheos o recibir miradas de desaprobación. El taller sufrió también. Algunas clientas antiguas cancelaron pedidos, diciendo que ya no querían hacer negocios conmigo. Fue un periodo difícil financieramente, con cuentas acumulándose y trabajo escaseando. Pero por cada persona que se alejaba, otra se acercaba. Clientas nuevas aparecían, diciendo que admiraban mi valor. Vecinos que nunca habían frecuentado la iglesia tocaban a mi puerta ofreciendo un pan dulce, un café, una conversación. La hermana Dalvina, que había sido mi aliada desde el inicio, organizó un grupo de señoras para encargar manteles y servilletas bordadas para un evento benéfico del hospital, garantizándome trabajo por varias semanas. La investigación interna de la iglesia confirmó todo lo que sospechábamos y más. El hermano Camilo, con la ayuda de 2 contadores más de la congregación, se sumergió en los registros financieros de los últimos 3 años. Descubrieron un patrón consistente de desvíos, valores inflados, donaciones no registradas, presupuestos falsos, recibos duplicados, una red compleja de manipulaciones financieras que indicaba no solo oportunismo, sino un plan cuidadosamente planeado. Más perturbador todavía fue cuando comenzamos a investigar el pasado del pastor Onofre. Una llamada a la iglesia en Monterrey que decía haber frecuentado reveló que nadie lo conocía ahí.
No había registro de su ordenación en ninguna denominación evangélica reconocida. Su nombre verdadero ni siquiera era Onofre Campos, sino Olavo Meneses, como descubrimos cuando un miembro de la iglesia que tenía un primo policía en Monterrey consiguió algo de información. No había esposa fallecida de cáncer, ni hijos médicos o ingenieros en otros estados. Era todo una elaborada mentira, cuidadosamente construida para crear una historia conmovedora que inspirara confianza y admiración. En Monterrey había salido a las carreras después de acusaciones similares en otra iglesia: desvío de dinero, manipulación de fieles, comportamiento impropio con mujeres vulnerables. Mientras estas revelaciones surgían, el ahora expastor no se quedó quieto. Reunió cerca de 30 miembros fieles y anunció la fundación de una nueva iglesia, la verdadera Iglesia de la Gracia Divina, que funcionaría temporalmente en la casa del hermano Moacir, uno de sus seguidores más devotos, mientras buscaban un local permanente. Nuestra congregación nunca volvió a ser la misma. Algunos miembros se fueron, incapaces de lidiar con la decepción o todavía fieles al expastor. Otros se quedaron, determinados a reconstruir sobre bases más honestas y transparentes. El sueño del nuevo templo se pospuso indefinidamente, y nos concentramos en sanar las heridas dejadas por toda aquella experiencia. Las reuniones pasaron a ser más participativas, con espacio para que todos expresaran sus opiniones. Las finanzas se volvieron completamente transparentes, con reportes detallados distribuidos mensualmente y pegados en el tablero de avisos. Se formó una comisión para buscar un nuevo pastor, con criterios rigurosos de verificación de antecedentes y referencias. Para mí, los meses siguientes fueron de profunda reflexión. Cuestioné mi fe. Cuestioné mi capacidad de juzgar a las personas, cuestioné la propia estructura de las iglesias que permitía que alguien acumulara tanto poder sin cuestionamientos. Tuve noches de insomnio, días en que apenas podía concentrarme en el trabajo del taller. Mis hijos percibieron el cambio. Osvaldo se volvió aún más protector, Dalva más reservada, y el pequeño Vicente hacía preguntas que no sabía cómo responder sobre por qué algunas personas usaban el nombre de Dios para hacer cosas malas. Lo más difícil fue restaurar la confianza, no solo en líderes religiosos, sino en mí misma. Durante semanas después del enfrentamiento, despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, reviviendo esos momentos en el salón del fondo de la iglesia, sintiendo nuevamente las manos de él empujándome contra el anaquel, oyendo sus amenazas. Había momentos en que dudaba de mi propia percepción, en que me preguntaba si había exagerado, si podría haber lidiado con la situación de otra forma. Fue la hermana Margarita, una señora de sus 70 años que había permanecido silenciosamente a mi lado durante toda la crisis, quien me ayudó a ver las cosas con más claridad. Marinette, me dijo una tarde en que tomábamos café en mi cocina, no destruiste la iglesia, la salvaste. ¿Cuántas otras mujeres habrían sido víctimas si no hubieras tenido el valor de hablar? ¿Cuántas más donaciones habrían sido desviadas? ¿Cuánto más poder habría acumulado? Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma inquieta. Poco a poco, comencé a aceptar que había hecho lo correcto, aunque el precio hubiera sido alto. La vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. El taller recuperó la clientela, en parte gracias al esfuerzo consciente de muchas mujeres de la iglesia que hacían el esfuerzo de traerme trabajo y recomendarme con conocidas. Mis hijos, después del shock inicial, demostraron una resiliencia admirable. Dalva encontró nuevos amigos en la escuela. Osvaldo fue promovido en el taller, y Vicente volvió a ser el niño alegre de siempre. Cerca de 6 meses después de todo el incidente, recibimos la visita del pastor Expedito, un señor de sus 65 años, cabello completamente blanco y una sonrisa gentil que iluminaba todo el rostro arrugado por el tiempo. Vino de Guadalajara, recomendado por una iglesia bautista con la cual algunos de nuestros miembros habían entrado en contacto. Estaba casado desde hacía más de 40 años con doña Teresita,
Una mujer dulce y maternal que inmediatamente conquistó el cariño de todos, especialmente de los niños. El pastor Expedito no tenía la oratoria inflamada del expastor Onofre, ni promesas grandiosas de prosperidad o crecimiento explosivo. En lugar de eso, ofrecía algo más valioso: autenticidad. En las primeras reuniones, hizo el esfuerzo de presentar detalladamente su trayectoria, incluyendo referencias que podían ser verificadas. Su formación teológica, su experiencia en otras congregaciones, hasta sus fracasos y aprendizajes a lo largo de los años de ministerio. «No soy perfecto», dijo con esa voz calmada que se volvería tan familiar a lo largo de los años. «Y no pretendo que piensen que lo soy. Solo soy un servidor tratando de hacer lo mejor que puedo con los dones que Dios me dio. Ustedes pasaron por una experiencia dolorosa y vamos a tomar tiempo para reconstruir la confianza. Estoy dispuesto a esperar». Bajo el liderazgo del pastor Expedito, la iglesia lentamente sanó. Implementó sistemas de rendición de cuentas que garantizaban transparencia total en las finanzas. Las decisiones importantes se tomaban colectivamente, después de amplia discusión. No había lugar para revelaciones especiales o autoridad incuestionable. Todo se basaba en el consenso y el respeto mutuo. Lo más impresionante era su humildad genuina. Cuando no sabía la respuesta a alguna pregunta teológica, lo admitía francamente y se proponía estudiar el asunto. Cuando cometía errores, pedía disculpas abiertamente. Era un hombre que vivía lo que predicaba, sin la necesidad de crear una imagen de perfección o superioridad. En cuanto al expastor Onofre, o mejor dicho, Olavo, su nueva iglesia no duró mucho. Sin la estructura y el apoyo financiero que tenía anteriormente, y con su reputación manchada por los rumores que inevitablemente se esparcieron por la ciudad, encontró dificultades para mantener a los seguidores y atraer nuevos. Algunos de los que inicialmente lo habían acompañado comenzaron a regresar discretamente a la congregación original, muchas veces avergonzados, pero siempre recibidos con los brazos abiertos. Cerca de un año después del incidente, supe que había dejado Mérida. Algunos años más tarde, un conocido lo vio trabajando como vendedor de enciclopedias en la Ciudad de México. Aparentemente, el don de la palabra persuasiva servía para otros fines, además del púlpito. No le deseé mal. Solo esperaba que hubiera encontrado un camino más honesto para usar sus talentos. La vida siguió su curso. Mis hijos crecieron. Osvaldo eventualmente abrió su propio taller mecánico. Dalva se graduó de maestra y comenzó a dar clases en la escuela municipal. Vicente terminó la preparatoria y fue a estudiar contabilidad a Guadalajara, regresando años después para trabajar en el recién inaugurado Banco de la Ciudad. Yo continué con mi taller, aunque con el paso de los años reduje el ritmo, concentrándome más en enseñar el oficio a jóvenes mujeres de la iglesia que demostraban interés. Los años no fueron todos fáciles, claro. Hubo dificultades financieras cuando la inflación se disparó nuevamente a principios de los años 90. Hubo la preocupación cuando Vicente decidió ir a estudiar lejos. Hubo la tristeza cuando doña Concepción, mi madre, falleció en 1996. Pero también había una fuerza interior que no poseía antes, una certeza de que, pasara lo que pasara, sería capaz de enfrentar. La iglesia prosperó a su manera, no con un templo grandioso o números impresionantes de miembros, sino con relaciones sólidas, trabajo comunitario genuino y una fe que resistía el escrutinio porque no necesitaba esconderse detrás de autoridad incuestionable o manipulación emocional. El pastor Expedito permaneció con nosotros hasta jubilarse en 2005, cuando un joven pastor local, graduado de un seminario respetado en Guadalajara, asumió el liderazgo, manteniendo los mismos principios de transparencia y participación colectiva. Lo que aprendí con toda esta experiencia es que la fe verdadera no puede ser depositada en hombres, por más carismáticos o convincentes que sean. Aprendí a cuestionar, a exigir transparencia, a confiar en mi instinto cuando algo parece mal. Y, más importante, aprendí que tener el valor para enfrentar el abuso y la manipulación es un acto de verdadera devoción, no a hombres,
sino a los principios que deberían representar. Si hoy estoy aquí contando esta historia, es porque creo que muchas personas, especialmente mujeres, todavía pasan por situaciones similares en lugares que deberían ser de acogida y protección. ¿Cuántas se callan por miedo, por vergüenza, por creer que están solas contra una figura de autoridad? Si mi voz puede alentar a una única persona a tener el valor que tuve en ese salón del fondo de la iglesia, todo el sufrimiento habrá valido la pena. Hoy, a los 76 años, miro hacia atrás y veo cómo ese momento de confrontación cambió no solo mi vida, sino la de toda una comunidad. Mis hijos crecieron con el ejemplo de una madre que no se doblegó ante el abuso de poder. Osvaldo hoy tiene 51 años. Es propietario del taller mecánico más grande de la ciudad y padre de 3 hijos maravillosos. Dalva, con 49, se convirtió en directora de la escuela municipal, donde comenzó como maestra y crió 2 hijos que siguieron carrera académica. Vicente, mi más pequeño de 44 años, es gerente del banco local, casado y padre de una niña que tiene los mismos ojos curiosos que él tenía en la infancia. Nunca me volví a casar. Hubo oportunidades, hombres buenos que cruzaron mi camino a lo largo de los años, pero algo en mí había cambiado fundamentalmente después de esa experiencia. No era miedo o desconfianza, sino una certeza tranquila de que estaba completa en mí misma, de que no necesitaba a alguien a mi lado para sentirme plena o protegida. Ernesto permaneció como un dulce recuerdo, el amor de mi juventud, el padre de mis hijos. Y eso era suficiente. La ciudad también cambió. Mérida creció, se modernizó. Donde antes había solo calles de tierra, ahora existen avenidas asfaltadas, plazas comerciales, universidades, hospitales mejores. El antiguo edificio de la Iglesia de la Gracia Divina fue eventualmente vendido cuando la congregación, años después, logró construir un nuevo templo, modesto pero adecuado, en un terreno donado por un miembro. El viejo edificio se convirtió en una escuela infantil, un destino que todos consideramos apropiado, un lugar de manipulación y miedo transformado en un espacio de aprendizaje y crecimiento. En los años que siguieron, mantuve contacto con muchas personas que vivieron ese periodo difícil conmigo. La hermana Dalvina, que tuvo el valor de confirmar lo que había presenciado, se volvió una amiga cercana hasta su fallecimiento en 2010. El hermano Camilo, con su integridad inquebrantable, fue un consejero frecuente en cuestiones financieras hasta mudarse a vivir con su hijo en Guadalajara, ya en sus últimos años. La hermana Hilda continuó dando clases, eventualmente jubilándose y dedicando su tiempo a alfabetizar adultos en la periferia de la ciudad. Algunos de los que habían seguido al expastor en su nueva iglesia eventualmente regresaron, muchos trayendo historias similares de manipulación y explotación. Fueron recibidos sin juicio, con el entendimiento de que todos somos vulnerables al engaño en determinados momentos de nuestras vidas. La reconciliación no fue siempre fácil o inmediata, pero con el tiempo, las heridas fueron cicatrizando. Una de las lecciones más valiosas que aprendí fue sobre el poder de la comunidad auténtica. Cuando las personas se unen no por miedo o manipulación, sino por elección consciente, por valores compartidos y respeto mutuo, algo hermoso sucede. Los problemas no desaparecen. Continuamos enfrentando dificultades, desacuerdos, momentos de duda. Pero los enfrentamos juntos, con honestidad y transparencia, sin la necesidad de figuras míticas o infalibles para guiarnos. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado en silencio ese día. Si hubiera tragado mis sospechas, ignorado las evidencias, me hubiera sometido a las amenazas. ¿Cuántas otras marinetes habrían pasado por la misma situación en el salón del fondo de la iglesia? ¿Cuánto dinero, sudado, ahorrado con sacrificio por personas humildes, habría sido desviado para enriquecer a un hombre que se escondía detrás de un título religioso? No me considero una heroína. Hice solo lo que mi conciencia exigía, lo que cualquier persona decente haría si tuviera el mismo valor. Y tal vez ese sea el mensaje más importante que quiero dejar para ustedes que me ven hoy.
El valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el miedo. En ese salón, acorralada contra el anaquel de libros, estaba aterrada. Mis piernas temblaban, mi corazón parecía querer salirse por la boca. Mi mente gritaba para que retrocediera, cediera, sobreviviera. Pero algo más profundo dentro de mí, tal vez el mismo espíritu que me permitió seguir adelante después de perder a Ernesto, que me dio fuerzas para criar 3 hijos sola en tiempos difíciles. Ese algo se rehusó a ser silenciado. No es necesario ser fuerte, rico o poderoso para hacer la diferencia. Solo es necesario estar dispuesto a permanecer fiel a la verdad, aunque eso tenga un precio. Y, créanme, siempre hay un precio. Perdí amigos, enfrenté rumores, vi mi negocio sufrir temporalmente. Mis hijos pasaron por momentos de vergüenza y confusión. Hubo noches en que lloré hasta dormir, cuestionando si había hecho lo correcto. Pero por cada lágrima derramada, hubo un momento de profunda satisfacción al saber que había permanecido íntegra. Por cada amistad perdida, otras más auténticas fueron formadas. Por cada dificultad enfrentada, una lección valiosa fue aprendida y transmitida a mis hijos, y ahora a mis nietos, que crecen sabiendo que su abuela tuvo el valor de enfrentar lo que estaba mal, aunque hubiera sido más fácil callarse. Los años fueron pasando, y la historia del pastor Onofre, Olavo, se volvió gradualmente menos presente en las conversaciones de la ciudad. Nuevas generaciones crecieron sin conocer los detalles de lo que había sucedido. La vida continuó su flujo imparable. Celebramos bodas, nacimientos, graduaciones, lloramos pérdidas, despedidas, cambios inevitables. En 2015 recibí una sorpresa inesperada. Una carta llegó por el correo, con el sello de Veracruz. El remitente era alguien llamado Josías Meneses. No reconocí el nombre inmediatamente, pero al abrir y comenzar a leer, mi corazón se aceleró. Era el hijo de Olavo Meneses, el verdadero nombre del expastor Onofre. Estimada señora Marinete, comenzaba la carta, escrita con una caligrafía cuidadosa. Mi nombre es Josías, hijo de Olavo Meneses, que usted conoció como pastor Onofre Campos en Mérida, en los años 90. Mi padre falleció hace 3 meses, de un cáncer en el páncreas que lo consumió rápidamente. En sus últimos días, entre morfina y momentos de lucidez, habló mucho sobre el pasado, sobre errores cometidos, sobre personas que había perjudicado. La carta continuaba, explicando que Josías había crecido sin mucho contacto con el padre, que había salido de la vida de la familia cuando él tenía apenas 8 años. Olavo había tenido varios matrimonios y relaciones a lo largo de la vida, dejando un rastro de familias fragmentadas y deudas sin pagar. En los últimos años, sin embargo, había buscado al hijo, intentando algún tipo de reconciliación. Durante nuestros últimos encuentros, mi padre mencionó su nombre varias veces, continuaba Josías. Habló sobre cómo usted tuvo el valor que muchos no tuvieron, sobre cómo eso cerró una fase de su vida en que causó mucho sufrimiento. Nunca lo vi admitir sus errores tan abiertamente como en esos momentos finales. El hijo explicaba que había encontrado mi dirección entre las pertenencias del padre. Aparentemente, Olavo había mantenido anotaciones sobre varias personas de su pasado. No estoy escribiendo para pedir perdón en su nombre, pues creo que el perdón es algo personal, que no puede ser intermediado. Escribo solo para que sepa que sus acciones tuvieron consecuencias más allá de lo que podría imaginar. Que la verdad que usted defendió eventualmente encontró su camino hasta el corazón de quien más se resistió a ella. Leí y releí esa carta innumerables veces en las semanas siguientes. No sentí alegría con la noticia de la muerte de Olavo, solo una especie de paz melancólica. Nunca deseé su sufrimiento o su ruina, solo que la verdad prevaleciera, que se hiciera justicia, que otras personas fueran libradas de la manipulación y el abuso que perpetraba. Respondí a Josías, agradeciéndole por el valor de hacer contacto y compartiendo brevemente mi versión de los eventos de esa época. No nos volvimos amigos cercanos, pero intercambiamos algunas cartas en los años siguientes, y hasta me visitó una vez, cuando vino a Mérida por trabajo.
Era un hombre gentil, con una sonrisa triste que me recordaba vagamente la del padre, pero sin la misma intensidad manipuladora en los ojos. Esta correspondencia inesperada me hizo reflexionar sobre el largo alcance de nuestras acciones. Nunca sabemos realmente el impacto que una decisión valiente puede tener, no solo en nuestra propia vida o en las vidas de quienes están inmediatamente a nuestro alrededor, sino en círculos cada vez más amplios que se extienden por el tiempo y el espacio, tocando personas que tal vez nunca conoceremos. Hoy, sentada aquí frente a esta cámara, compartiendo esta historia que guardé por tantos años, me pregunto cuántos de ustedes viendo ya enfrentaron situaciones similares. ¿Cuántos ya se vieron ante la elección entre la verdad incómoda y el silencio conveniente? ¿Cuántos ya sintieron el peso opresivo de una autoridad abusiva, sea un pastor, un jefe, un pariente, un cónyuge, alguien que usó su poder para intimidar, manipular, explotar? Si están en esa situación ahora, quiero que sepan, no están solos. Su voz importa, su verdad merece ser escuchada. Y aunque el precio parezca demasiado alto en el momento, la libertad que viene de mantenerse fiel a uno mismo es incalculable. Claro, no todas las historias tendrán el mismo desenlace que la mía. No siempre habrá una hermana Dalvina para testificar a su favor, o un hermano Camilo para presentar evidencias irrefutables. A veces, la justicia inmediata no llega. A veces, es necesario seguir adelante cargando solo la certeza interior de haber hecho lo correcto. Y eso, mis queridos, es más que suficiente. Porque al final, cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, como yo hago ahora a los 76 años, no es el juicio de los demás lo que realmente importa. Es la capacidad de mirarse al espejo y reconocer a la persona que nos mira de vuelta. Es el legado que dejamos para quienes vienen después de nosotros, el ejemplo que ofrecemos a hijos, nietos, jóvenes que buscan referencias en un mundo confuso. Hoy, mi vida es tranquila. Todavía hago algunos trabajos de costura, más por placer que por necesidad. Paso mucho tiempo con mis nietos, 7 en total, cada uno con su personalidad única, sus sueños y desafíos. Participo en las actividades de la iglesia, ahora liderada por un joven pastor que ni siquiera había nacido cuando toda esta historia sucedió. Encuentro alegría en las cosas pequeñas, un desayuno con amigas, una tarde en el jardín, el susurro de las hojas del árbol de ciruela que todavía resiste en el patio, aunque ya no da frutos tan rojos como antes. Y a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, trayendo el olor a tierra mojada que antecede la lluvia, me acuerdo de esa noche en que entré por primera vez a la iglesia de la gracia divina, empapada y vulnerable. Me acuerdo del camino sinuoso que siguió a partir de ahí, las alegrías, los dolores, los descubrimientos, las pérdidas. Y siento una profunda gratitud por todas las experiencias, incluso las más difíciles, que me moldearon en la mujer que soy hoy. La vida es así, mis queridos, un tapiz complejo de momentos claros y oscuros, de elecciones que hacemos y circunstancias que nos son impuestas. Lo importante no es evitar los hilos oscuros, sino aprender a tejerlos junto con los claros, creando un patrón que, visto de lejos, cuenta una historia de resistencia, crecimiento y, sobre todo, autenticidad. Si esta historia los tocó de alguna forma, dejen su comentario ahí abajo. Cuéntenme si ya pasaron por algo similar, si ya tuvieron que enfrentar a alguien en posición de autoridad que abusaba de su poder. Y no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal para continuar escuchando las historias de esta viejita que, aún con todas las caídas de la vida, todavía cree en el poder de la verdad y en el valor del coraje. Gracias por escucharme, por darme la oportunidad de compartir esta parte tan dolorosa, pero también tan transformadora de mi jornada. Que cada uno de ustedes encuentre el valor necesario para enfrentar sus propios desafíos, para defender la verdad, aunque eso signifique quedarse solo por un tiempo. Recuerden, muchas veces, lo que parece ser el fin de un camino es solo el comienzo de otro más auténtico, más verdadero, más alineado con quienes realmente somos. Hasta la próxima historia, mis queridos. Esta vieja costurera que les habla les manda un abrazo apretado desde el fondo del corazón.